¿Cómo están niños y niñas? Bienvenidos a un nuevo video con la profesora Dayana. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de datos. Hoy aprenderemos a realizar la recopilación y organización de datos. Cuando hablamos sobre gestión de datos nos referimos a una rama de la matemática la cual es conocida como estadística. ¿Y qué es la estadística? Bueno, la estadística es una ciencia que consiste en recolectar, ordenar y clasificar diversos datos obtenidos de forma fiable. ¿Qué quiere decir de forma fiable? Que a través de una investigación, mediante encuestas o diversos instrumentos, como listas de cotejo o fichas de observación, se obtuvieron ciertos datos que luego fueron recolectados, ordenados y clasificados según cómo va la investigación. Cuando hablamos de organización de datos, la tabla de frecuencia nos ayuda bastante. La tabla de frecuencia es una tablita donde en la primera columna se colocan los datos o hechos que estamos analizando. En la segunda columna se coloca el conteo, es decir, la frecuencia de cada uno de ellos. Normalmente se coloca con palitos o numeritos dependiendo de cómo estemos realizando el conteo. En la tercera columna se coloca la frecuencia, también conocida como el resultado. Veamos un ejemplo sobre la tabla de frecuencia. En este recuadro observamos que en la primera columna se ha colocado animal, ya que es el dato que se está analizando u organizando. Luego se colocó el conteo y finalmente el total. Ahora vamos a ver un ejemplo que puede estar basado en la vida real. Mariela recuerda los jugos que ha vendido en su tienda. Toma nota de ellos y obtiene estos resultados. Como podemos notar, ella ha escrito en 3 recuadros todos los jugos que ha vendido, pero se da cuenta que debe de organizarlos de otra forma para saber cuál es el jugo que vendió más, cuál es el jugo que vendió menos y así todas las preguntas que tenga. Entonces lo primero que Mariela tiene que organizar son los datos en la siguiente tabla de frecuencias. En datos hemos colocado jugo en la primera columna, jugo de papaya, de piña, de fresa con leche y de melón. En conteo podemos notar que se han empleado palitos. Una vez que llegas al 5 hay un palito que va de otra dirección para que se note que ese montoncito son 5. Bueno, de ahí volvemos a empezar con los palitos de forma normal. Y en frecuencia hemos colocado el total, sumado todos los palitos, ¿ok? El resultado de cada uno de los jugos. Por ejemplo, del jugo de papaya se ha vendido en total 6 jugos, en el jugo de piña se han vendido en total 7 jugos, de fresa con leche se han vendido en total 9 jugos y de melón se vendieron en total 5 jugos. Esa es la frecuencia. Mariela ya tiene organizados los datos sobre la venta de jugos, pero ahora Mariela tiene algunas dudas y quiere responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos jugos entre papaya y piña vendió en total? ¿Qué jugo tuvo mayor frecuencia? ¿Qué jugo tuvo menor frecuencia? ¿Cuál es el total de los 2 jugos más vendidos? ¿Y qué cantidad de jugos en total no llevan leche? Bueno, entonces para responder estas preguntitas lo que debemos hacer es analizar la tabla de frecuencia. Cuando nos preguntamos cuántos jugos entre papaya y piña vendió en total, revisamos la tabla de frecuencia y notamos que el total del jugo de papaya, de piña, de fresa con leche y de melón están en la última columna, lo cual nos va a ayudar a saber cuántos jugos entre papaya y piña vendió en total. Entre papaya y piña, revisamos la fila de papaya, en total vendió 6 jugos de papaya. Y de piña, en total vendió 7, por lo cual sumamos 6 más 7, que es igual a 13. Entonces, Mariela vendió en total 13 jugos entre papaya y piña, o entre piña y papaya.
En la siguiente pregunta, ¿qué jugo tuvo mayor frecuencia? Bueno, entonces analizamos la última columna. Vemos cuál es el número mayor. ¿Será el 6, 7, 9 o 5? Bueno, el 9 es el número mayor de todos. Por lo tanto, el jugo que más se vendió es el de fresa con leche. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tuvo mayor frecuencia es el de fresa con leche. El jugo que tuvo mayor frecuencia ha sido el de fresa con leche, porque se vendió más, porque se vendió con mayor frecuencia. En la siguiente pregunta, ¿qué jugo tuvo menor frecuencia? Bueno, entonces si estamos hablando sobre la menor frecuencia, nos está preguntando cuál se vendió menos. Entonces revisamos la tabla y nos concentramos en la última columna. Notamos que tenemos 6, 7, 9 y 5. Entonces, como nosotros ya sabemos comparar números, podemos saber que el número menor allí es el 5. Por lo tanto, el jugo que tuvo menor frecuencia es el jugo de melón. El jugo con menor frecuencia es el de melón. En la siguiente pregunta, ¿cuál es el total de los dos jugos más vendidos? Te está preguntando cuál es el total de los dos jugos más vendidos. Es decir, que debes sumar el total de los dos jugos más vendidos. Entonces revisamos la última columna. Tenemos 6, 7, 9 y 5. Los números mayores allí vendrían a ser 9 y 7. 9 de fresa con leche y 7 de piña. Se vendieron 9 jugos de fresa con leche y 7 de piña. Por lo cual deberíamos de sumar esos dos, porque son los que se vendieron con más frecuencia o son los más vendidos. Entonces sumamos 7 más 9 es igual a 16. El total de los dos jugos más vendidos es 16. Excelente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad de jugos en total no llevan leche? Bueno, entonces revisamos la primera columna y notamos que son 3 los jugos que no llevan leche. El único jugo que lleva leche es el de fresa. Entonces, cuando te pregunta qué cantidad de jugos en total no lleva leche, tendríamos que sumar el total de todos los jugos excepto el de fresa. Vamos a omitir el jugo de fresa, por lo cual tendríamos que sumar 6, 7 y 5. Sumamos 6, 7 y 5 y nos da 18. En total, los jugos que no llevan leche son 18. Bueno, hasta aquí. Bueno, niños y niñas, hasta aquí. Lo primero que hicimos fue organizar los datos que teníamos en una tabla de frecuencia, respetando las 3 columnas, la primera de los datos, la segunda sobre el conteo y la tercera sobre el resultado, total o frecuencia. Luego respondimos a las preguntas que tenía Mariela sobre los datos que tenía en su tabla de frecuencia. Y finalmente ahora la pregunta es, ¿estamos listos para recopilar y organizar datos? A mi parecer todos estamos listos para empezar con este trabajo de la gestión de datos. ¡Nos vemos!